Y en este bloque estamos con el ministro de Educación de la provincia, Magíster José Ariza, quien nos visita. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hay varios temas para hablar, ¿no? Comenzamos por uno que causó cierta conflictividad en algún momento y que tiene que ver con la presentación de docentes, ¿no? Titularizados por el tema de los concursos. A partir de la resolución de la Corte, ¿el Ministerio va a apelar concretamente esta resolución? Bueno, no tenemos margen para apelar. Tendríamos que ir a una instancia superior, que es la misma Corte la que determina si vamos o no, o sea, si no. Con lo cual, creo que acá se nos agotaron las instancias. En realidad está estudiando nuestro equipo de asesores, están estudiando, lo resolveremos en las próximas horas porque no tenemos demasiado margen ya temporal, pero todo indica que tenemos que acatar lo que la Corte dice en función de estos 3 amparos que han presentado. Pero, digamos, hay que decir algo, ¿no? Que la Corte no es un lugar donde anide la verdad, y pongo en duda si anida la justicia. Con esto quiero decir que lo que la Corte nos dice es que nos abstengamos de aplicar la resolución 097, que yo le voy a explicar a la audiencia cuál era el sentido que nosotros teníamos. En el año 2011 en Catamarca se realiza una titularización masiva. En el mes de febrero el gobierno saliente emite un decreto, el decreto 50, en el cual se respetan absolutamente todo lo pautado por el estatuto del docente. Digamos, todas las características que debía tener un docente para titularizarse. Febrero, antes de las elecciones de marzo del año 2011. Posterior a eso, y ante el pedido de los gremios que se aplique el decreto 154 que homologaba las paritarias 2008, el gobierno de la provincia accede y sale el decreto 1122, en el cual se flexibilizan algunas cuestiones, como por ejemplo la antigüedad en el cargo, que son los 3 años, cosa que nosotros en ningún momento objetamos, porque evidentemente esto formaba parte de los reclamos gremiales. Cuando el Estado no se hace cargo, o cuando los gobiernos no cumplen los deberes que tiene el Estado, que es por ejemplo cumplir con la normativa dice que los concursos de ingreso tienen que realizarse 2 veces por año, en el mes de marzo y en el mes de agosto, al inicio de cada cuatrimestre, después de cada periodo de vacaciones, y los concursos de ascensos son cada 2 años. Catamarca no se hacen concursos hace 22 años, con lo cual efectivamente los gremios estaban pidiendo que se les reconozca un derecho que por incumplimiento del gobierno mismo no lo realizaba. Obviamente que hay que ver las condiciones en las que se dan esas facultades. Una cosa es cuando ellos suponen que tienen un periodo más de gobierno antes de las elecciones, y otra cuando ya han perdido. Entonces, cuando ya han perdido, liberan las condiciones, hacen una titularización masiva. ¿En total cuántos docentes, ministro? Y estamos hablando de 9.000 docentes titularizados. En nivel superior estamos hablando alrededor de 700 docentes titularizados. Pero ¿cuál es la cuestión? El decreto en el que se amparan, el 154 de la Nación, dice en el anexo 2, inciso 9, que esta titularización no abarca al nivel superior y que el Ministerio de Educación tenía la facultad en breve de ocuparse del tema.
Se ocupa el Ministerio de Educación a través del Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo que tenemos nosotros en términos de legislación vinculado a la vida escolar, y sale la resolución 72 en el cual fija las pautas de cómo debía ser el proceso por el cual los docentes ingresan al sistema formador. Hay que decir que en nivel superior la educación no es obligatoria, la primera cuestión. Es decir, la obligatoriedad de la educación comienza en el nivel inicial con los 5 años y termina en la secundaria, en el 6º año. La segunda cuestión es que son carreras a término, son por cortes. Nosotros tenemos, por ejemplo, profesores en lengua que se están dictando hace 20 años, en el cual tenemos más de 200 docentes de lengua que todavía no han conseguido su primer trabajo y se han recibido ya hace bastante tiempo. Tenemos otras tecnicaturas que han sido aprobadas por una sola cohorte, o sea, por una sola promoción, y en esas tecnicaturas, por ejemplo, se han titularizado docentes. En junio del 2011 o en noviembre del 2011, remarco la fecha porque es significativo, se han titularizado docentes de carreras que ya habían terminado en el año 2010. ¿Se entiende? O, por ejemplo, se titularizaron docentes que no tenían títulos específicos para el profesor de matemática, para el profesor de física, y se los titularizó en materia muy específica, como análisis matemático, por ejemplo. Entonces, esto va en contra de lo que es la resolución 72, de los procesos de acreditación que tienen que tener los propios institutos de estudios superiores, que nos dicen que en las carreras de profesorado, no estamos hablando de las tecnicaturas, las carreras de profesorado, el título docente es un título necesario para poder desempeñar ahí. Está bien. Imagínese usted que un profesor de historia, a didáctica de la historia se le enseña un abogado, o que a didáctica de la biología se le enseña un médico. Tienen condiciones y conocimientos quizás, pero no tienen la formación específica, porque estamos hablando de una formación profesional específica. Está claro todo lo que usted dice, ministro, y está pero muy bien fundamentado, pero digo, por allí los condimentos políticos, las resoluciones tienen un neto corte político, y digo, ¿cómo se vuelve atrás aquella sensación o hecho mismo de que alguien se siente titular y que luego se deba revisar? Digo, está bien, los argumentos son válidos, pero una decisión política, digo, puede ser anulada por una resolución, una revisión posterior, más allá de que esté mal tomada. Mire, lo que sí nosotros, acá hay dos intereses en pugna. El derecho existe justamente por eso, para dilucidar. Acá está el derecho de los alumnos de aprender del mejor modo posible, ¿no? Y está el derecho de los docentes, como trabajadores, a tener estabilidad en su cargo. Nosotros ninguno de los derechos hemos vulnerado. Lo que sí decimos es que, porque se pierde de vista que no estamos diciéndole al docente que está en su cargo que arbitrariamente se los estamos quitando porque se nos ocurre. Hay un artículo en el estatuto, que es el artículo 22, el estatuto del docente, que es la ley provincial, donde dice que cuando hay cambio de carrera, cierre de curso o un eventual que tenga que ver con esto de cambio en una situación, el docente queda en disponibilidad, ¿sí? El docente queda en disponibilidad y le tenemos que hacer un ofrecimiento en el nuevo plan, por ejemplo. Esto es siempre y cuando la primera condición es que tenga el título docente. Y nosotros estamos trabajando fundamentalmente sobre este aspecto, sobre el título docente en la formación docente. Con lo cual creemos que estamos, digamos, respetando el primero de los derechos, que es que nuestros alumnos tengan las mejores condiciones de aprendizaje posible a partir de las mejores condiciones posibles de enseñanza, que es un docente que tenga el perfil adecuado para enseñar una materia específica, ¿sí?
A nadie, por ejemplo, se le ocurriría que yo mañana me presente a litigar en el foro local si no tengo el título de abogado. O sea, los abogados van a decir, mire, este señor no podrá representarse por sí, pero no tiene título de abogado. O si yo fuese a un sanatorio a querer ejercer la medicina, lo primero que voy a decir es que presente el título. Y en el caso de los docentes es exactamente lo mismo. En la formación docente, la primera condición es que sea docente. Ministro, para cerrar con este tema, ¿Fiscalía de Estado está analizando la posibilidad de una apelación o ya se va a respetar en definitiva este fallo de la Corte? Se está analizando, pero digo, me parece que la Corte, para mí esto es un análisis muy personal. Un personal es de la política. La Corte ha tomado un partido político, o sea, ha tomado una postura, una posición política. Lo que la Corte hace es avalar un decreto de Brizuela del Moral. No nos olvidemos que la Corte no la integran ángeles, ¿no? O sea, la Corte la integran personas físicas que tienen una ideología política y que son de la matriz del Frente Cívico. O sea, Chipitelli ha sido el asesor y el hombre que ha estado Brizuela del Moral toda la vida. Sesto de Leiva tiene su dependencia a Oscar Castillo y Cáceres tiene su dependencia a Arnoldo Castillo. O sea, no estamos hablando de actores imparciales, de personas que son sujetos políticos, con lo cual ellos están defendiendo una respuesta política que dieron en el 2011 cuando habían perdido el gobierno. Ministro, se lo ve con fuertes convicciones políticas, ¿no? Cada vez que se refiere a algún tema o defiende claramente una posición. ¿Usted tiene aspiraciones políticas para el 2015 más allá del Ministerio de Educación? No. Mire, yo soy un soldado, ¿sí? Soy un soldado. Me pregunto esto porque por allí aparece la 13 de marzo. Como una posibilidad, o al menos mire, es lo que públicamente... Yo soy un soldado y digamos, soy tributario del viejo peronismo. El viejo peronismo cree que quien conduce es el que elige a sus hombres para formar parte del staff y de esa lucha política. Mi lugar es sí. Mi lugar de lucha es y mi aspiración es cumplir con el deber que se me ha encomendado en esta circunstancia y en esta situación. Ahora, no todos los ministros son políticos, algunos más técnicos que otros. Digo, en todo caso, usted ha aparecido en el esquema de gobierno de Lucía Corpazzi como uno de los más fuertes defendiendo, ¿no?, la convicción del modelo que se ha impulsado. Mire, yo creo que todos los ministros son políticos, o sea, están por una decisión política y forman parte de la vida política, que algunos tengan menos exposición que otros, que tengan un apego más a las cuestiones de la profesión, puede ser, pero todo el equipo de la doctora Lucía Corpazzi es de la política, con lo cual creo que bueno, hay algunos que están menos expuestos, digamos, por su tarea específica, pero que son hombres de la política, absolutamente todos. Se torna difícil gobernar en estos tiempos. Hace instantes hablábamos con Juan Cruz Miranda acerca de la situación económica. En estos momentos, digo, en los que usted desde el Ministerio seguramente querrá mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, la calidad educativa y demás, digo, con el presupuesto, con cómo está la economía, ¿cómo se gobierna? Pensando de aquí a 2015. Mire, nosotros tenemos mucha esperanza, pero no una esperanza basado en el idealismo. Nosotros tenemos 60 licitaciones de edificios escolares. Se han entregado 13. Hemos incrementado la cantidad de horas cátedra. Hemos creado 34 escuelas rurales. Hemos incorporado a esas escuelas rurales 2.900 nuevos alumnos que no estaban. Hemos creado 40 salas de jardín de infantes de 4 años que no estaban. En el segundo cuatrimestre arrancamos con la sala de jardines maternales para 3 años.
vamos a tener 2.500 nuevos egresados de la secundaria entre plan fines y terminar la secundaria a diciembre de este año. Yo creo que en términos de resultados, en términos de acción efectiva, de incorporación, de integración, de inclusión, nosotros en este corto periodo de tiempo de gobierno hemos hecho cosas que no se estaban haciendo. Y cuando hablo de la esperanza, justamente la educación es la herramienta que abre puertas a una nueva realidad. Lo decimos en función de lo que hemos podido construir. Y esto se debe fundamentalmente a que nuestra jefa, nuestra conductora, tiene en claro los objetivos, ¿no? Cuando ella habla de inclusión, de igualdad, de que todos los catamarqueños seamos iguales. Fíjese, nosotros en agosto del 2012 hemos inaugurado la escuela secundaria de Antofagasta de la Sierra, una escuela secundaria que desde lo edilicio es un modelo. Pronto estaremos inaugurando el Centro de Formación Docente y Continua, que también va a ser otro modelo en términos de lo que es de lo estructural, pero también de lo que tiene que ver con la formación docente. Vamos a cambiar el sentido de la educación pública superior en Catamarca. Creo que por primera vez vamos a estar, un ciudadano catamarqueño va a tener la posibilidad de elegir la comisión y el turno en el cual quiere estudiar, si quiere estudiar a la mañana, a la tarde o a la noche, cosa que hoy está limitado. Por ejemplo, yo he sido docente de la educación de adultos, ¿no? Durante mucho tiempo, más de 12 años fui docente de la educación de adultos, y ahí veía jóvenes de las fábricas que siempre empezaban el primer cuatrimestre y en algún momento abandonaban y no podían continuar sus estudios porque en la fábrica trabajaban rotando el turno y a veces tenía que cambiar con compañeros para poder terminar. Bueno, ese problema se va a acabar en la educación superior y se acabó con el plan fines, por ejemplo, para que esta gente verdaderamente esté incluida. Con lo cual digo, nosotros sí es difícil gobernar porque querríamos hacer mucho más. Es decir, es difícil en términos de incluir más ciudadanos, más catamarqueños, más hermanos de la comunidad catamarqueña. Pero con las herramientas que tenemos me parece que avanzamos y bastante. Ministro José Ariza, muchísimas gracias por estar. No, muchas gracias a usted. Que tenga buenas noches.